El sionismo se estaría aproximando a aceptar una tregua con la resistencia palestina. Hamás y la Yihad Islámica ya aceptaron el acuerdo que daría lugar a la tregua mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el gabinete del sionismo lo compruebe y apruebe esta tregua con 9 de los 11 ministros, porque Benjamin Netanyahu no necesita la totalidad de los representantes de las carteras para la aceptación y posterior entrada en vigor del cese. Lo cubre acá para Benjamin Netanyahu es lo que pudo haber logrado negociar dentro de su gabinete para la aceptación, porque el permanente rechazo de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, los titulares de Finanzas y de Seguridad Nacional respectivamente, podría hacer tambalear su coalición de gobierno, imponiendo desafíos judiciales para el Premier. Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Razón. Un F-16 bombardea una escuela, bombardea familias refugiadas, bombardea niños, masacra la infancia. Ahora, ¿a merced de quién están esas personas? Las víctimas se resguardaban del genocidio en la escuela Al-Farabi de la ciudad de Gaza, al norte del enclave. También pasa en el centro y en el sur de la franja. Con cada amanecer, las plegarias aumentan. Pueden ser sus últimas horas. شهداء أشلاء لدرجة إنه الصبح طلعوا شهيدة من هان ما تحت الردم مش مبينة زي ما كلنا متوقعين يعني الكل متوقع هدنة وهاي الهدنة اللي أنتم شايفينها هاي زي ما أنتم شايفين هاي الهدنة تبعت اليهود. Es una lucha constante por intentar recuperar lo poco que el sionismo les deja en pie y lo que les permite. Cada bombardeo es seguido por más y más ataques. Nada más desesperante que una espera para experimentar un mínimo alivio, un respiro que en teoría les permita imaginar que por lo pronto seguirán con vida. El tan anhelado posible anuncio de una tregua hace que los días transcurran más lentos que de costumbre. الهدنة اللي نسمع فيها إن شاء الله تكون صحيحة ونرجع لبيوتنا وأماكننا سالمين. على ما أسمع خبر إنه الهدنة صحيحة وكل ما أسمع حتى أي فرحة لحدا إنه في هدنة بطلع أجري أتأمل إنه الخبر يكون صح ولو سمعتها وكانت صحيحة بالأخبار الرسمية دموع الواحد حتنزل من الفرحة وإن شاء الله يعني خلص حنصير نجهز حالنا إنه بنروح إن شاء الله. Y es que volver a casa es el deseo de más de 2 millones de desplazados palestinos. Es un derecho, pero en esta tierra el sionismo convierte los derechos humanos en sueños prácticamente inalcanzables. Las partes en negociaciones indirectas, según Qatar, revisan los últimos detalles del posible acuerdo. La prensa israelí, por su parte, asegura que el sionismo baraja los nombres de los presos palestinos que serán liberados. La resistencia palestina mantiene su postura, la retirada de las tropas de Tel Aviv del enclave, pero la respuesta a esta petición de momento no ha llegado. Tampoco se han revelado detalles de la duración del cese. Qatar solo ha dejado ver las razones humanitarias, en ellas el ingreso de ayuda, pero sin certeza de qué cantidad o por cuánto tiempo. Lo único cierto en todo este entramado es que el objetivo del sionismo sigue en pie. To develop a detailed post-conflict plan that would allow Israel to fully withdraw from Gaza, prevent Hamas from filling back in. Entonces, el trasfondo podría ser el rearme y fortalecimiento del sionismo, esté quien esté a la cabeza para seguir con el genocidio bajo la excusa de ir contra Hamas. Y si no es ese, ¿cuál sería entonces el trasfondo? ¿Creer o no en esta tregua que ha sido mediada por Qatar, por Egipto y por la administración saliente de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos? Tema de análisis de inmediato en esta edición especial de Detrás de la Razón. Nos acompaña Cristian Lamesa. Cristian es analista político, analista geopolítico, analista internacional, ya le ve en pantalla, articulista y también investigador. Está en Pergamino, en Argentina. Desde la Ciudad de México, aunque es ecuatoriano, pero nos acompaña desde la Ciudad de México, ya le ve en pantalla, Eduardo Meneses, también analista geopolítico, analista internacional, experto en relaciones
internacionales y desde luego experto en geopolítica. Bueno, señores, ¿cómo están para ustedes? Buenas tardes. Vaya edición de Detrás de la Razón la que nos toca a lo largo de esta jornada, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes gracias por aceptarnos, porque pareciera en teoría que es un momento crucial, no solamente para los palestinos en la Franja de Gaza, esperemos que sea así, también para toda la región de Asia Occidental, con repercusión internacional, porque se espera que dentro de poco el saliente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haga una declaración. También estamos a la espera de la declaración que haga la vocería o el propio canciller catarí en función de este más que seguro acuerdo. Cristian, a ver, lo que tuvo que ocurrir acá, previo a esta, bueno, ya de por sí hay confirmación de la resistencia palestina, de Hamas y de la Yihad Islámica, falta solamente la confirmación del gabinete de Benjamin Netanyahu, y eso se haría en las próximas horas. Netanyahu tuvo que haber maniobrado en esas últimas horas para lograr 9 de los 11 votos. Son 11 ministros que tiene el régimen de Israel. No necesita la totalidad de los votos para que esta tregua entre en vigor, ya tiene 9, pero tiene acá los 2 restantes que le faltan, es el de Itamar Ben-Gvir y el de Bezalel Smotrich, 2 hombres pesados en su gabinete, finanzas y seguridad nacional. A ver, ¿qué pudo haber negociado acá Benjamin Netanyahu? ¿Impunidad? ¿Permanencia en el gobierno? ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado un poco todo eso junto. Hay que recordar que, como bien marcabas, Smotrich y Ben-Gvir son de los más belicistas, fanáticos e incluso propiciadores de esa extensión, ¿no?, de los famosos colonos en las tierras ocupadas. Sin mencionar, bueno, esta locura del Gran Israel. Pero yo creo que acá hay que remontarnos al 7 de octubre de 2023 y recordar que previamente a ese momento también Netanyahu atravesaba una situación política bastante endeble por casos de corrupción, manifestaciones multitudinarias que pedían su dimisión, incluso partes del ejército. Recuerdo un incidente de unos pilotos militares que se negaron a llevarlo en un viaje oficial, o sea, una especie de rebelión realmente en su contra. Y como curiosamente, y esto no sé si es hilar muy fino, a veces las situaciones bélicas cohesionan a la sociedad o tiran para adelante los problemas, y un poco eso le pasó a Netanyahu después del 7 de octubre de 2023, recordando también que el vecino país de Egipto había anticipado las posibilidades de un ataque de estas características, lo mismo que las guardias fronterizas del ejército israelí, que también habían anticipado esto, y parecería ser que la jerarquía militar y política del país hebreo desoyó estas voces de alarma, tal vez propiciando a que ocurriese esta situación y que justamente esto le permitiese a Netanyahu mantenerse en el poder. Hay quienes dicen que teme incluso terminar con una causa judicial o incluso preso una vez dejado el poder. Así que no me llamaría la atención que un poco todo esto unido y ante esta situación que vemos una falta de escrúpulos totales como para llevar a la muerte a decenas de miles de civiles, bueno, que realmente no tengan límites en cuanto a permanecer en el poder e incluso poder llegar a escalar, ¿no?, la situación para otros fines que ya veremos más adelante. Claro, incluso que se pueda hasta rearmar prácticamente el sionismo o quien siga a la cabeza del régimen de Israel. Para nuestra audiencia en América Latina y en todo el mundo de habla hispana, quienes nos están sintonizando también a través de hispantv.com, la señal de Nexo Latino, tenga en cuenta este más que seguro acuerdo de alto el fuego que pudiese ser oficializado ya por todas las partes dentro de las próximas horas. Un acuerdo de alto el fuego que corresponde a la segunda derrota para el régimen de Israel después de ese acuerdo que tuvo que pactar
pactar con la resistencia de Hezbollah el anterior 27 de noviembre. No ha logrado hasta ahora el sionismo los objetivos planteados, que era uno, la eliminación de la resistencia palestina en la Franja de Gaza, la resistencia de Hamas, aunque en condiciones diferentes se planteaba lo mismo también con la resistencia de Hezbollah. No lo logró, cometió un genocidio o está cometiendo un genocidio que sigue ahora, más de 46.500 muertos. De manera oficial, la cifra extraoficial puede ser sumamente mayor de esta cifra. Más de 17.000 han sido niños asesinados, ¿no? En medio de todas estas negociaciones y en medio de estos anuncios que poquito a poco ha dejado ver la prensa, Eduardo, hay muchísimo hermetismo. No se habla acá de la duración, tampoco se habla de la retirada de las tropas sionistas del enclave, sino de un número, no en su totalidad, del corredor de Filadelfia. ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Por qué tanto hermetismo? Bueno, aquí hay que recalcar dos cosas, ¿no? Primero, tú lo acabas de decir muy bien. Israel llega a este acuerdo sin haber logrado los objetivos militares que venía enlandeciendo desde el inicio del genocidio, ¿no? De derrotar a Hamas, de derrotar a la resistencia palestina. No lo logró en Líbano, no lo logró en los territorios ocupados palestinos. Pero la voluntad de seguir con esta ocupación, de seguir con el proceso de limpieza étnica está. Por eso es que hay un hermetismo en el acuerdo. Ustedes, obviamente no tenemos en este momento el texto total final del acuerdo, porque todavía se necesita que se haga la declaración desde el lado israelí oficial, pero nosotros sabemos, por lo que hemos oído de las entrevistas con las diferentes partes, que seguramente el acuerdo tendrá una similitud muy cercana de lo que fue hace 8 meses las primeras discusiones en las que ya se podía haber firmado, lo que quiere decir intercambio de rehenes y una segunda parte de negociación sobre lo que la resistencia palestina ha demandado de el fin de la ocupación de los territorios de Gaza. Si es que hay extremismo en el acuerdo, si es que no hay claridad en la duración, es porque obviamente Israel no quiere llegar a eso. Israel quiere seguir ocupando esos territorios. Nosotros ya hemos visto cómo fue el cese al fuego con Líbano, en el cual se hicieron muchísimas cosas y lo único que sucedió es que nunca hubo un verdadero cese al fuego, siguieron los bombardeos, siguen habiendo crímenes de guerra ahí y muy posiblemente es lo que Israel está proponiendo en este momento a la interna de su gabinete, ¿no? Es ver cómo ellos tienen una especie de declamar una victoria política, que no la es, pero ellos la van a declamar así como un supuesto intercambio de rehenes, que hubieran podido hacerlo el día 1 después del 7 de octubre, porque fue lo que Hamas siempre planteó, un intercambio de rehenes entre los rehenes, los miles de rehenes que tiene Israel en sus prisiones y los rehenes que tenían ellos. Eso hubiera podido pasar el día 1, pero Israel no lo quiso hacer, no seguirá, no abandonará su intención de seguir ocupando los territorios palestinos y de limpieza étnica. Eso podemos estar por seguros y es por eso que hay tanto hermetismo en el acuerdo y lo hemos visto, no lo digo yo como desconfianza actual, lo hemos visto desde los acuerdos de Oslo, lo hemos visto en muchísimos otros momentos de negociación y este lamentablemente no será la excepción, ¿no? Tenemos imágenes en vivo a esta hora del centro de la Franja de Gaza. Si podríamos dejarlas en pantalla, estas imágenes. Es lo que está ocurriendo a esta hora. Desde luego que es un momento de algarabía. Ojo, aunque desde la propia resistencia palestina han pedido, tengo el comunicado, han pedido cautela, han pedido mantener la calma. ¿Y esto por qué? Porque normalmente antes de cada acuerdo al que se pacta con el sionismo, se recrudecen las arremetidas. Esto ocurrió en el Líbano, ocurrió en el sur del Líbano, ocurrió en Beirut, en los suburbios del sur de Beirut. Sin embargo, la resistencia palestina ha pedido mantenerse cautos al desplazarse y confiar en fuentes oficiales del gobierno en relación con el regreso de las personas desplazadas a sus hogares en las gobernaciones del centro y el norte de la Franja de Gaza, mantenerse alejado de las áreas destruidas o de las áreas que hayan sido testigos de bombardeos intensos. Todo esto a la traducción de bombardeos intensos para evitar peligros potenciales. Desde ya se pudiese estar esperando un recrudecimiento en estas últimas horas previo, Cristian, al anuncio que pudiese hacerse posiblemente mañana por diferencia horaria desde el régimen de Israel. A ver, con Israel es difícil prever sus movimientos, es bastante, en este aspecto, impredecible.
Lo que sí creo es que, como muy bien planteaba Eduardo, los objetivos enunciados por Israel aparentemente no se habrían conseguido. Ahora, yo me pregunto, y tal vez no será que los objetivos en realidad eran otros y no estos. Bueno, vamos a permitirnos un poco entrar en el campo de la especulación. ¿Cuáles? ¿Judiciales, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Judiciales, por ejemplo? No, voy a algo más concreto. Se hablaba de la expansión territorial y eso es lo que estamos viendo precisamente en este momento por parte de Israel en Siria. Y yo no sé si el objetivo no era justamente lo que pasó con el HTS. ¿Por qué lo digo? También mencionaba Eduardo muy sabiamente cómo pareció, sinceramente, que la suerte de los rehenes no era lo más importante para Netanyahu, paradójicamente. Y esto le costó incluso que buena parte de la sociedad se le fuera encima, se le fuera en contra, le protestara. Exactamente, porque parecía justamente, los familiares reclamando, parecía que era un tema menor el de los rehenes. ¿Por qué permitir la permanencia en cautiverio de estos rehenes durante 15 meses? Me parece muy sencillo, para mantener el estado bélico, para mantener la escalada, para incluso mantenerla hacia el sur del Líbano, involucrar a Hezbollah. ¿Y qué terminó sucediendo? Que el HTS, curiosamente, cuando se da ese alto el fuego en Líbano, hace la acción militar que todos conocemos. ¿Y qué se consigue con eso? Se corta el eje de la resistencia, justamente algo vital para el pueblo palestino que manejaba y ayudaba, por supuesto, el gobierno de Irán junto con Hezbollah. Y paradójicamente la gente del HTS, estos grupos yihadistas, sunitas, fueron saludados con agrado y con alegría por Netanyahu ante la caída del régimen del gobierno de Bashar al-Assad, y también por Hamas, que saludó y felicitó a estos grupos. Paradójicamente cortan el eje de la resistencia y jamás los saluda y los felicita. Son puntos que no terminan de quedar demasiado claros, y yo no sé, sinceramente, y lo vuelvo a repetir, si justamente lo que estamos avisorando hoy no es parte del resultado de los objetivos reales, que no era un tema menor, destruir y sacar del gobierno a Bashar al-Assad, con su alianza con Irán, por supuesto, no era el objetivo de fondo. Yo me pregunto eso simplemente. Y esto puede ir de la mano, su idea puede ir también de la mano, si me permite agregarle, con el recrudecimiento de las arremetidas, tanto militares como por parte de colonos, en los asentamientos ilegales en el resto de la Cisjordania ocupada. Se han recrudecido durante las últimas semanas los ataques contra los palestinos en la Cisjordania ocupada. Peligros acá que pueda representar, uno, tanto esto del otro lado, porque estamos hablando solamente de la franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada, siguen las arremetidas, sigue cometiéndose otro genocidio porque están también eliminando a la población palestina. Eduardo, y también, ¿qué tan peligroso puede ser que no se mencione acá un tiempo? Claro está, digamos, aparentemente ante la prensa todo está muy pronto, ¿no? Pero estas conversaciones ya tenían ya días preparándose, cocinándose, pero el tema acá no se revela tampoco el tiempo, la duración, por cuánto pudiese ser esta tregua. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que obviamente lo central de este cese al fuego es que cese el genocidio brutal que se está dando en contra de la población civil, que es la primera victoria de la resistencia palestina en este acuerdo, ¿no? Es que cesen estos bombardeos. Queda todavía por verificar que esto suceda, como lo decíamos, en el Líbano no sucedió así. Podría esperarse que justamente la transición que se ve desde el plan de ocupación sionista, que como lo decíamos no va a cesar, el plan de limpieza étnica de ocupación de apartheid sionista no va a cesar. Lo que podría tal vez ser una opción, que es lo que Trump vino empujando ya cuando era presidente y que lo ha venido empujando desde que ya ganó la elección y que ha dado pistas de eso, es que seguramente lo que van a empujar ahora es una colonización como se la ha venido haciendo en Cisjordania, una colonización del norte de la Franja de Gaza. Por eso se habla tanto de este control militar en la Franja de Gaza, y es por eso que no hay temporalidades claras
sobre los puntos consiguientes del acuerdo. Hay temporalidades claras en cuanto a el intercambio de rehenes este cese al fuego, pero no hay temporalidades claras frente a las otras demandas que son las de negociaciones con la resistencia de un cese total de la ocupación de la Franja de Gaza. Y ahí lo que podemos temer es lo que ya hemos visto, como lo decía hace un momento, que ya sucedió con los acuerdos de Oslo, que esta aparente paz, este aparente cese al fuego, lo que es una ocupación militar para avanzar la ocupación ilegal de los territorios palestinos, que es algo que Trump ya respaldó durante su gobierno anteriormente y ya dio pruebas de que lo hizo. Recuerden, por ejemplo, el caso de Jerusalén, cuando la embajada de Estados Unidos fue movida hacia Jerusalén, y es muy posible que esa podría ser la estrategia que está empujando Trump. Restará ver cómo se siguen moviendo las otras piezas en el Medio Oriente. Como bien dice nuestro otro invitado, la caída de Bashar al-Assad reconfiguró totalmente la correlación de fuerzas y no a favor de la resistencia justamente, pero es posible que esa sea la estrategia, ¿no? Algo muy similar de la estrategia de Oslo aplicada ahora a este cese al fuego. Negociadores acá o países observadores que estaban en estas conversaciones, Estados Unidos, la salida de administración de Joe Biden, Qatar y Egipto. Qatar y Egipto, en buena parte de lo que se ha dejado ver, de lo poco que se ha dejado ver, es que Qatar y Egipto, delegaciones de Qatar y Egipto, Cristian, van a estar supervisando el desplazamiento de los palestinos que fueron expulsados del norte de la Franja de Gaza hacia el sur y hacia el centro del enclave. Ojo, a ver, esta movilización o este retorno de palestinos no se va a ejecutar de manera inmediata, repito, esto va a ser de manera progresiva, no se sabe a partir de cuándo, si de la primera semana, del segundo día, del tercer día o de la segunda semana, porque no tenemos un tiempo establecido en función de este acuerdo. Lo único cierto acá es que delegaciones de Qatar y de Egipto van a estar supervisando y revisando el desplazamiento o el retorno de los palestinos al norte de la Franja de Gaza. ¿Cuánta confianza puede haber en Qatar y en Egipto después de no menos de 5 rondas de negociaciones, ¿no?, en los que estos dos países estuvieron como observadores y como acompañantes, y cuando tenemos el precedente de un Egipto que dejó el pleno control militar de su frontera con la Franja de Gaza por parte del régimen de Israel, Cristian? Sí, la situación con Egipto es bastante compleja, creo yo, porque hay que recordar una serie de episodios. Primero, no hay que dejar de tener en cuenta que Hamás proviene de los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes son una organización considerada terrorista en Egipto. O sea que ahí hay, y también hay que recordar que el establecimiento de Hamás en Gaza fue favorecido por el Estado judío para debilitar a Al-Fatah, la OLP. O sea, orígenes totalmente distintos, una organización político-secular más del estilo del baasismo, y la otra una organización sunita religiosa. Y hay que recordar el incidente de mayo de 2024 en el paso de Rafah, cuando hubo incluso un tiroteo entre guardias fronterizos egipcios e israelíes. Un militar egipcio resultó muerto. Y también como Israel parecía en una maniobra de empujar brutalmente a la población civil hacia el sur, como vos bien marcabas, llevándolos a una situación de desespero, y Egipto cerró totalmente el ingreso de palestinos al país, argumentando en algún momento, recuerdo yo, que era justamente una cuestión de seguridad nacional por la posibilidad de que entre los refugiados se infiltrasen miembros de la hermandad musulmana, lo cual por supuesto buscaría potencialmente desestabilizar al país egipcio. Por lo tanto, creo que para mí no deja de tener cierta lógica este control para Egipto, que es parte de los garantes de esta negociación, que tengan esta posibilidad de controlar, porque también tiene que ver con sus propios intereses de seguridad nacional.
Eduardo, me queda máximo un minuto, lamentablemente. En desarrollo, Trump se está atribuyendo el mérito de haber negociado el alto el fuego en la franja de Gaza. Esto puede ir de la mano con después el condicionamiento que puede venir si hay posibles rupturas y lo que pueda pasar a futuro con el genocidio. Porque estamos hablando de una tregua, estamos hablando de un periodo que aunque no está definido el tiempo, estamos hablando solamente de un periodo. O sea, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es, recordemos que el Congreso norteamericano acaba de votar una sanción a la Corte Internacional de Justicia por la persecución, el pedido de detención de Benjamín Netanyahu por genocidio. Recordemos que Trump ha venido apoyando esta idea desde un inicio, al igual que, como yo lo decía anteriormente, durante su gobierno hubo un gran respaldo del proceso de colonización. Yo creo que lo que Trump está buscando cada vez más es ese escenario que le permita a él posicionarse como el que logró tener una victoria aquí, pero en el fondo nada cambie. En el fondo no cambiará nada de esta dinámica, claro. Y es ahora cuando justamente tiene que seguir la movilización para que ninguno de estos crímenes quede impunes, porque si es que quedan impunes los crímenes de genocidio, simplemente lo único que vamos a ver es seguir un proceso de limpieza étnica y de ocupación de los territorios palestinos apoyados totalmente por Trump. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, señores. Ha sido un gusto, un placer haber tenido esta conexión con ustedes en esta edición especial de Detrás de la Razón. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Hasta la próxima. El foco queda ahora en el más que seguro recrudecimiento de los ataques sionistas contra los civiles en la franja de Gaza antes de la aprobación, porque Israel no escatimaría hasta el último minuto para mantener los bombardeos contra las zonas civiles, como ha venido ocurriendo durante más de 15 meses. Hasta mañana.